encendidos en la Amazonía. Se acogió demanda de protección que antes había sido rechazada. Se busca que apaguen 447 mecheros encendidos como parte de la operación petrolera. Y en el plano deportivo, Barcelona golea 3-0 a Técnico y tiene marca perfecta en 2 fechas. Vamos ahora a revisar la información que nos trae también Diario El Comercio. Pichincha y Azuay son clave para el balotaje. Los resultados de la primera vuelta marcan tendencias fuertes en la costa. La disputa de los votos se centrará entonces en las provincias de la Sierra, anota este diario. Por otro lado, COE autoriza en 77 planteles las clases presenciales. El COE amplió hasta el 14 de marzo el teletrabajo en el sector público. Autorizó que centros educativos rurales con planes piloto retomen desde mañana actividades en el aula. El plan prevé también, el plan de vacunación prevé inocular a 220.000 maestros. Otros temas. Arauz y Lazo, dos visiones sobre el financiamiento. El candidato de UNES mira al Banco Central del Ecuador y a China como opciones. El de Creo propone renegociar con el Fondo Monetario Internacional. Y hablando del económico, lenta recuperación industrial de Ambato. La producción se ha reducido en 5 sectores principales producto de la pandemia. Por otro lado, mafias disputan droga y rutas para carteles, anota Diario El Comercio. Revisamos también a esta hora Diario Expreso en su portal web el oxígeno y las pruebas médicas, lo más caro de enfermarse de COVID-19, señala este diario. Por otro lado, también nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos pide informe de los motines en las cárceles. Finalmente, en otro de los temas, nos dice Diario Expreso, desde el 2 de marzo se retoman clases semipresenciales en 77 unidades educativas del sector rural. Así también un informe en las jefas del hogar, las más golpeadas por la pandemia del COVID-19. Lo que respecta a la seguridad, el ECU 911 dará información sobre fallecidos y heridos en las cárceles a sus familiares, un reclamo que persiste hasta el momento por parte de quienes buscan información. Así también nos dice Diario Expreso en otro de los temas, Juan Carlos Ceballos, exministro de Salud, se fue del país y ya no existe su cuenta de Twitter. 6 de la mañana con 39 minutos, estimado sociólogo y licenciado. De esa manera culminamos este recorrido informativo. Muchas gracias, Teresa. Voy a compartir con Alcides y con Teresa, por supuesto, y con ustedes, ecuatorianos, un análisis empezando con un interrogante. ¿Qué quiere el movimiento indígena y hacia dónde orienta sus objetivos electorales? Este interrogante tiene que despejarse en función de un análisis de en qué situación se encuentra hoy el movimiento indígena con su candidato a la presidencia, Yacu Pérez. Para el año 2017, Pachacuti obtuvo solamente 4 curules en la asamblea. En estas elecciones alcanzó 26 y, por cierto, se ha constituido en la segunda fuerza política después del Correy. Interesante, no solamente por lo cuantitativo de la representación de estas opciones democráticas, sino también porque el proceso histórico de participación del movimiento indígena ha estado siempre vinculado a la presión social y a la movilización. Y siempre habíamos analizado que de ninguna manera el protagonismo de presión social y de movilizaciones se había reflejado en procesos electorales, porque era marginal sus representaciones a nivel de las dignidades de la Asamblea Nacional. Hoy se ha demostrado lo contrario, y esto implica una evolución importante de cómo se han planteado estrategias que vinculen el desarrollo, por un lado, de una estructura organizativa política, que es el brazo político, que es Pachacuti, del movimiento indígena, y por otro lado, la forma como se plantea una propuesta electoral y cómo se avanza
en una campaña electoral. Yacu Pérez, de las elecciones anteriores, con motivo de su candidatura a la prefectura de La Suay, demostró que se podía hacer una campaña austera sin gastos mayores y ganó esta importante representación, que luego la dejó por, evidentemente, ser candidato a la presidencia de la República. Demostró también que no era el lenguaje de contradicción antagónico contra aquellos candidatos que también participaban en este proceso electoral, la base fundamental de su proceso electoral, de su campaña, sino una propuesta fresca que tiene que ver con los derechos de la naturaleza y con los valores de conciencia ecológica que deben de tener los ciudadanos al momento de elegir o de preferir a uno u otro candidato. Esto evolucionó de una manera importante, porque finalmente rompía paradigmas que históricamente se venían manejando y se vienen manejando, de que para ganar una presidencia de la República había que tener un músculo financiero muy fuerte, por un lado, si no era imposible competir, y que alrededor de estos paradigmas se adecuaron marcos legales que tenían que ver con una redistribución social y políticamente adecuada para todos los candidatos, que era la ayuda que el gobierno, entre comillas, ayuda que el gobierno da a los candidatos para que de esta manera se generara una proporcionalidad política y social en el marco de lo que significa una campaña electoral. Esto de ninguna manera ha roto el paradigma anterior. Hay sistemas de auditoría a nivel del Consejo Nacional que no son efectivos ni eficientes, y por lo tanto vimos al desarrollo a lo largo de esta campaña cuánta plata se gastó. Candidatos que no sacaron ni el 0.5, 6%, ni menos del 1%, gastaron cualquier cantidad de dinero, más de los que hoy sacaron importante cantidad porcentual de votos, de 14, 16%, y que quedaron en un segundo, en un tercero y un cuarto puesto. Bien, visto así, ¿qué ha ganado el movimiento indígena? Primero, ha ganado una identidad política electoral, que antes no la tenía, que era muy escasa, con las representaciones de 26 asambleístas constituyéndose en la segunda fuerza política. Segundo, hoy es un actor importante en las negociaciones que tienen que darse hacia el seno, porque ya vemos cómo algunas organizaciones dentro del movimiento indígena toman independencia, posición y visión respecto a un escenario de una coyuntura política. Este llamamiento, este paro nacional es unilateral. Desconocieron y desconocen la directiva de Pachacuti, porque dicen estar prorrogado. En 2 meses, este brazo de movilización y de acción, que es el más fuerte, el Ecuarunari, tiene que elegir a sus dignidades. Y en septiembre, Pachacuti elegirá también a sus cuadros directivos. Yo creo que Yacu Pérez está destinado, después de que no logra, y después de que el Consejo Nacional ha emitido ya oficialmente los resultados de la revisión de estas actas, está destinado a consolidar este proceso interno dentro de su movimiento. Él debe ser el presidente, debería ser ahora en las elecciones que van a ocurrir, el presidente del brazo político. Este es de Pachacuti. Incorporar, esto es muy importante, Alcides y Teresa. ¿Qué crees que la votación del 14% son de los indígenas? No, 67% de la población indígena del país. 14% electoral. Se unieron otras sensibilidades sociales y políticas y otras visiones políticas. Entonces, Yacu Pérez debe, y el movimiento indígena,
abrir el abanico, ampliar sus estructuras, incorporar estas nuevas sensibilidades sociales, pasar del indigenismo político, ¿no?, a una apertura amplia de concertar con movimientos afines, con visiones afines, pero esto implica ampliar y poner nuevos componentes en la estructura de participación y organización política del movimiento indígena. De tal manera que a Yacu Pérez le queda una tarea muy importante que asumir. Y debe dar paso, debe hacer un llamamiento a sus bases, a sus electores, a sus estructuras, que tengamos el respeto por el pronunciamiento soberano de un pueblo. Las cosas están oficialmente dadas. El Consejo Nacional ya ha dicho que revisó, no se alteraron mayormente. Alcide me va a decir, creo que alguien, Pachacute subió creo con 600 y pico de votos, otros con 330, otros con 31, en fin, ya mismo lo vamos a analizar, pero ya esa instancia que se la considera oficial, se la debe de tomar también por los actores políticos, en este caso por Pachacuti, de poner estas medidas de llamamiento a un paro nacional, a una presión social y a una movilización social, porque usted no puede pretender que con una presión social pueda convertir al Consejo Nacional Electoral en una tienda política para que sus resoluciones sean políticas y no electorales, para favorecer a una tienda. De tal manera que hay todas las instancias, hay todos los aspectos que tienen que cada uno de los candidatos argumentar, pero yo creo que ya el llamamiento es darle un poco de paz y tranquilidad al país, porque hay otras preocupaciones superiores tal vez que están rodeando la mente de los ecuatorianos y que esto no hace más que exacerbar sus ánimos, ¿no? Y caer en una especie de derrotismo electoral general. Y esto no puede ser. Hay que precautelar esos valores democráticos. Alcides Mondino. Sí, Stalin, gracias. Siempre se ha dicho que los políticos ecuatorianos son muy malos, tremendamente malos para reconocer la victoria del contendiente. Cuando se ha visto que el perdedor levanta el teléfono, pocas horas después de terminado el conteo electoral, levanta el teléfono para felicitar al contendiente. Nunca. Los políticos nunca reconocen las virtudes de sus rivales. Nunca. Y más bien, cada vez que pierden, argumentan el clásico fraude. Y claro, se gastan unos días para explicar por qué perdieron por el fraude. ¿Para qué? Para convencer a su electorado de que el candidato no fue el malo fue el otro que le hizo fraude. Si no vemos, en Estados Unidos acaba de pasar. Trump, hasta el día de ayer sigue insistiendo que le hicieron fraude y que él es el presidente de la República. Cuando ya todos sabemos cómo fue pues la estructura por la cual el señor Trump perdió. Entonces tenemos ahí un ejemplo. ¿Ves? Igual que acá en el Ecuador. Yo creo que dadas las situaciones en donde pues se contabilizaron las pocas mesas que afectó el recuento del Consejo Nacional Electoral, yo creo que en vez de que el sector indígena se ponga contra dietas a organizar paros y a organizar movilizaciones, piense en la asamblea. Ahí tiene el poder el indigenado ecuatoriano, en la asamblea. Tienen 27 votos. Estilo de alguien. No son los 4 o los 2 que tenían antes. Ahí están, señores indígenas, dedíquense. Ahora que han hecho alianza con la izquierda democrática, tienen más de 40 votos, ¿verdad? Dedíquense a hacer proyectos, propuestas a su beneficio. Se lo pueden hacer. Porque el verdadero poder está en la asamblea, estimados amigos. Si el presidente de la República no tiene una mayoría en la asamblea, ¿qué puede hacer para enviar las leyes a la asamblea? No puede hacer nada porque no tiene mayoría.
Ninguno tiene mayoría en la asamblea. Ninguno. Ni el correísmo, que tiene 48. Entonces aquí hay que buscar las alianzas. Ya lo han encontrado, yo digo prematuramente, porque el sector indígena se siente derrotado, han derrotado, se siente que ya está pensando en alianzas, ¿verdad? Entonces, piensen, señores indígenas, que el cuide del asunto está en la asamblea. Preparen los proyectos de ley, preparen las propuestas, pueden acercarse a una mayoría mínima de 70, lo pueden hacer. Yo creo que el señor Yacu Pérez no es un hombre viejo para decir, bueno, pues ya cumplió su objetivo, le dan el alcance para seguir optando por la candidatura. No, no, está papelito, como dice alguien. Yacu Pérez puede ser fácilmente candidato presidencial para el 2025. Claro que ahí le esperan otros candidatos más. Está bien, pues, pero son figuras nuevas. Queda con un buen saldo, señor Pérez. La política no se termina hoy día o mañana. La política es continua, es permanente, si usted la quiere. Si usted la quiere. ¿Ve? Entonces prepárese, ¿verdad? Fórmese bien, empiece a afilar su astucia política que le hace falta, empiece a formar verdaderos cuadros, porque con el indigenado y su 7% no se puede ganar la presidencia, tiene que haber una mayor estructura, tiene que el sector indígena convencer al resto del electorado, y entonces hablamos, pues. Mientras tanto, así es la política, hoy ganamos, mañana perdimos, pero hay siempre que aceptar la derrota, estimado Yacu Pérez. Si usted ha perdido, ahí está el resultado. Espere, que eso es lo más importante en la política. Nunca se termina la posibilidad de que en la política se gane. Vea nomás el señor Biden, 76 años de edad, presidente de los Estados Unidos. Cualquiera hubiese dicho, no, señor, ya usted tiene 66 años, vaya nomás a su camita a seguir y leyendo libros y a jugar con sus perritos y a seguir queriendo a sus nietecitos. No, ahí está en la política, 76 años. El señor Trump anda por ahí 72 y si quiere ser presidente a los 76 también y así por el estilo. Y además, Alcide, estimado Stalin, además de lo que tú analizas y pones estos ejemplos que me parece importante, el señor Yacu Pérez ha tenido una evolución vertiginosa en el tema político electoral. Desde el 2017 hasta ahora, hoy se convierte en la tercera fuerza política a su movimiento y él con una votación importantísima. El llamamiento que tú le haces y que le hacemos nosotros es que consolide y prospere en el marco de ese proceso evolutivo político que tiene y que sea respetuoso. Esto es muy importante, que aprenda en el quehacer político, lo que tú decías, Alcide, entre